Hola, hola, amantes de las series y telenovelas. Qué bueno tenerlos de vuelta en este espacio dedicado a descubrir historias increíbles que nos transportan a mundos llenos de pasión, drama y romance. Yo soy y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el vídeo de hoy. Si eres como yo que te encanta sumergirte en culturas diferentes a través de la pantalla, entonces prepárate, porque hoy vamos a viajar hasta Turquía sin movernos del sillón. Sí, así es, hoy les traigo mi selección personal de las 15 series turcas que, en mi opinión, tienen que ver sí o sí, y lo mejor de todo, las pueden encontrar dobladas o subtituladas en español. Antes de empezar, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos recomendaciones, noticias y todo lo relacionado con el mundo de las series y telenovelas. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de intrigas, amores imposibles y paisajes impresionantes. Prepárense un cafecito turco o su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Empezamos con una serie que, si te gustan las historias de amor con un toque de misterio, te va a encantar. Hablo de Amor Eterno ***. Esta serie es un clásico moderno protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal, un ingeniero de minas idealista, proviene de un barrio humilde, mientras que Nihan, una artista apasionada, pertenece a una familia adinerada con problemas económicos. A pesar de sus diferencias sociales, su amor florece en medio de encuentros secretos y sueños compartidos. Sin embargo, las circunstancias de la vida y las presiones familiares los obligan a separarse. El hermano gemelo de Nihan, Ozan, acumula una deuda de juego masiva con el poderoso y despiadado Emir Kozcuoğlu, quien está obsesionado con Nihan. Para salvar a su hermano y a su familia de la ruina, Nihan se ve obligada a casarse con Emir, sacrificando su amor por Kemal. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso hombre de negocios, pero su corazón aún late por Nihan. Sus caminos se vuelven a cruzar, pero las cosas ya no son iguales. El amor que sienten el uno por el otro sigue intacto, pero está rodeado de secretos, mentiras y venganzas. Emir, consumido por la posesividad y los celos, hará todo lo posible para mantener a Nihan a su lado y destruir a Kemal. La serie se desarrolla en medio de intrigas familiares, traiciones y una lucha constante entre el amor verdadero y el deber. Prepárense para llorar a mares. Porque los giros argumentales son constantes y las emociones a flor de piel. Continuamos con otra serie que también ha arrasado en todo el mundo, ¿qué culpa tiene Fatmagül? Esta es una historia fuerte y conmovedora que aborda temas delicados como la violencia sexual y el estigma social. Beren Saat interpreta a Fatmagül, una joven inocente que vive en un pueblo costero y sueña con casarse con su prometido, Mustafa. Su vida da un giro trágico cuando es brutalmente agredida por 4 hombres borrachos, Kerim, Selim, Bural y Erdoğan. La serie narra su proceso de recuperación y su lucha por reconstruir su vida. Tras la agresión, Fatmagül es obligada a casarse con Kerim, uno de sus agresores, para alabar su honor y evitar un escándalo. Kerim, atormentado por la culpa y el remordimiento, se convierte en su protector y la ayuda a sanar sus heridas. A medida que pasa el tiempo, Fatmagül comienza a ver la bondad en Kerim y a enamorarse de él. Sin embargo, el camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos, ya que los otros agresores y sus familias intentarán silenciarla y evitar que se haga justicia. La serie es una denuncia valiente contra la impunidad y la cultura del silencio que rodea la violencia sexual. Es una historia dura, sí, pero también muy inspiradora y llena de esperanza. La valentía de Fatmagül para enfrentarse a sus agresores y reconstruir su vida es un ejemplo para todas las víctimas de violencia. Definitivamente una serie que te hará reflexionar. Además, la actuación de Beren Saat es simplemente magistral, transmitiendo la fragilidad y la fuerza interior de Fatmagül de una manera conmovedora. Ahora, si prefieres algo un poco más ligero con toques de comedia romántica, te recomiendo Erkencikus ***. Can Yaman y Demet Özdemir son los protagonistas de esta serie que te robará el corazón. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Debido a una confusión,
Sanem se ve obligada a buscar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar que su hermana mayor, Leila, pierda su empleo. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida que es el hijo del dueño de la agencia. Khan es un espíritu libre que ama viajar por el mundo y tomar fotografías de la naturaleza. La química entre ellos es instantánea y su relación se convierte en una aventura llena de risas, malentendidos y mucho amor. A medida que trabajan juntos, Sanem y Khan se enamoran profundamente, pero su relación se ve amenazada por las intrigas y los secretos que rodean a la agencia de publicidad. Erkencikus es una serie refrescante y divertida que te hará creer en el poder del amor verdadero. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable y sus personajes son entrañables. Además, la serie cuenta con una banda sonora pegadiza y unos paisajes impresionantes de Estambul y sus alrededores. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, Erkencikus es la opción perfecta. Cambiamos de registro con **Medcezir**, una adaptación turca de la famosa serie americana DOC. Esta serie nos presenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde con un pasado problemático. Tras ser arrestado por robo de autos con su hermano, Yaman es rescatado por Selim Serez, un exitoso abogado que ve potencial en él. Selim decide darle una segunda oportunidad y lo lleva a vivir a su lujosa mansión en Altınköy, un exclusivo barrio de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada que vive atormentada por los problemas de su familia y su propia rebeldía. Mira es la novia de Orkun, un chico celoso y posesivo que ve a Yaman como una amenaza. A pesar de las diferencias sociales y los obstáculos, Yaman y Mira se enamoran y comienzan una relación apasionada. Medcezir es una serie llena de drama adolescente, amores prohibidos y conflictos sociales. La serie explora temas como la desigualdad, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Además, la banda sonora de la serie es excelente y cuenta con canciones de artistas turcos e internacionales. La siguiente en mi lista es **Sila**. Esta serie cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida por su familia a unos ricos empresarios de Estambul cuando era niña. Años después, Sila regresa a Mardin, su ciudad natal, para asistir a la boda de su hermano. Allí descubre que su hermano ha huido para evitar casarse con una joven llamada Berzan, un miembro de una poderosa tribu. Para evitar una guerra entre las tribus, Sila es obligada a casarse con Boran, el jefe de la tribu. La historia se desarrolla en Mardin, una región de Turquía con fuertes tradiciones y costumbres. Sila tendrá que luchar por su libertad y por encontrar su propio camino en un mundo que le es ajeno. A medida que pasa el tiempo, Sila comienza a enamorarse de Boran, pero su relación se ve amenazada por las tradiciones de la tribu y los enemigos de Boran. Sila es una historia de superación y empoderamiento femenino. La serie muestra la lucha de una mujer por romper con las cadenas del pasado y construir su propio futuro. Si te gustan las series de época, no te puedes perder **El Sultán**. Esta serie recrea la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La serie narra sus conquistas, sus intrigas palaciegas y su apasionada historia de amor con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie comienza con la llegada de Hürrem al harén del sultán Suleimán. Hürrem, una joven de origen ucraniano, rápidamente se convierte en la favorita del sultán gracias a su belleza, inteligencia y ambición. A medida que asciende en el poder, Hürrem se enfrenta a las intrigas y las conspiraciones de las otras mujeres del harén, así como a los enemigos del sultán. El Sultán es una producción impresionante con un vestuario espectacular y una ambientación muy cuidada. La serie te transporta a la fastuosa corte otomana y te muestra la vida de los sultanes y sus concubinas. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes históricos. Volvemos al presente con **Karaparask**. Esta serie combina el drama policial con el romance. Omer, un policía honesto y justo, está comprometido con Sibel, una maestra de escuela que es asesinada misteriosamente. Elif, una diseñadora de joyas exitosa que vive en Roma, regresa a Estambul tras recibir la noticia de la muerte de su padre. Omer y Elif se ven envueltos en una investigación criminal tras la muerte de sus respectivos seres queridos. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y una red de corrupción que los pone en peligro.
Entre ellos surge una fuerte atracción que les ayudará a superar los obstáculos. Cara para Ask es una serie llena de suspense y acción. La serie te mantiene al borde del asiento mientras Homer y Elif intentan descubrir la verdad detrás de las muertes de sus seres queridos. Además, la química entre los protagonistas es innegable y su historia de amor es emocionante. La siguiente en mi lista es ***, Ask Laftan and Lamaz ***. Esta comedia romántica es perfecta para pasar un rato divertido y relajado. La historia gira en torno a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Hayat es una chica sencilla y alegre que vive con sus amigas en Estambul. Para ayudar a su familia a pagar las deudas, Hayat se hace pasar por Suna, la hija de un amigo de su padre, para conseguir un trabajo como asistente personal de Murat, el hijo del dueño de la empresa. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, con quien tiene una relación llena de altibajos y situaciones cómicas. Murat es un hombre de negocios serio y exitoso que no cree en el amor. A medida que pasan tiempo juntos, Hayat y Murat comienzan a enamorarse, pero su relación se ve amenazada por la mentira de Hayat y las intrigas de los enemigos de Murat. Ask Laftan and Lamaz es una serie divertida y encantadora que te hará reír a carcajadas. La química entre los protagonistas es innegable y sus personajes son adorables. Continuamos con ***Kiral Kask ***. Esta serie cuenta la historia de Defne, una camarera que trabaja en un restaurante para ayudar a su familia a pagar las deudas. Defne se ve envuelta en un plan para enamorar a Homer, un empresario exitoso y soltero codiciado, a cambio de una gran suma de dinero. La tía de Homer, Neriman, le ofrece a Defne una gran cantidad de dinero para que se haga pasar por su novia y lo convenza de casarse con ella. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Defne se enamora de verdad de Homer y se enfrenta a un dilema moral. Defne deberá decidir si seguir adelante con el plan y obtener el dinero o confesarle la verdad a Homer y arriesgarse a perder su amor. Kiral Kask es una serie romántica y divertida que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La química entre los protagonistas es innegable y su historia de amor es emocionante. Ahora les recomiendo ***Dirilis, Ertuğrul ***. Esta es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie se desarrolla en el siglo XIII, durante la época de las invasiones mongolas. Ertuğrul es el líder de una tribu nómada turca que busca un nuevo hogar. La serie te sumerge en el mundo de las tribus nómadas turcas y te muestra sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. Además, la serie cuenta con escenas de batalla espectaculares y una trama llena de intrigas y conspiraciones. La siguiente en mi lista es ***Batam Sensin ***. Esta serie se desarrolla durante la Guerra de Independencia de Turquía y cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que debe tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su patria. Cevdet es un héroe de guerra que es enviado como espía al ejército griego. Continuamos con ***Kukur ***. Esta serie de acción se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, la familia Koval tendrá que luchar para proteger su territorio. Ahora, si buscas algo un poco diferente, te recomiendo ***Fi ***. Esta serie psicológica cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Penúltima recomendación, ***Mucice Doctor ***. Esta es una adaptación turca de la serie coreana Good Doctor. Cuenta la historia de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. Y para cerrar con broche de oro, les recomiendo Yasak Elma ***. Esta serie dramática gira en torno a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen vidas muy diferentes. YLDZ sueña con ser rica y famosa, mientras que Zeynep es una joven honesta y trabajadora. Y ahí lo tienen, mi selección personal de las 15 series turcas que creo que les encantarán. Espero que hayan tomado nota y que se animen a ver alguna de ellas. Estoy segura de que no se arrepentirán. En resumen, hoy les he presentado una variedad de series turcas, desde dramas románticos hasta series históricas y thrillers psicológicos. He tratado de cubrir diferentes géneros para que haya algo para todos los gustos.
Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales, pero estoy segura de que encontrarán muchas otras series turcas que también les gusten. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención y si ya han visto alguna de ellas, cuéntenme qué les pareció. También me gustaría saber si tienen alguna otra serie turca que me recomienden. Siempre estoy buscando nuevas historias para ver. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y noticias del mundo de las series y telenovelas. Hasta la próxima.